rural que se llama la diócesis de Zipaquirá. Así que ahí vivo, ahí es donde están mis cosas, mi casa, mi familia, mi hogar. Ahí es donde presto un servicio en mi diócesis para la Renovación Católica Carismática y bueno, de ahí vengo. Bueno, para la gloria de Dios, ¿verdad? Es un muy buen servicio que está prestando a la iglesia, mi hermano. Y usted nos podría decir, hermano Pacho, ¿cómo es que usted se acercó a Dios? ¿Cómo conoció a Dios? ¿Dónde usted estudió, ahora sí que, ¿cómo se podría decir esta carrera de teólogo? Bueno, son varias preguntas entonces. La primera, yo empecé mi experiencia de fe en un grupo de oración de la Renovación cuando yo acababa de cumplir 13 años, en noviembre del año 87, el 22 de noviembre, y me invitaron a un paseo. Me dijeron mentiras, me dijeron que era un paseo al que iban muchachas y fui y no era verdad. Era una convivencia del grupo de oración de la Renovación a la que el hermano menor de mi mamá estaba yendo, y bueno, ahí fue donde empezó mi experiencia de fe, y después de eso empecé a caminar en mi grupo de oración como cualquier otra persona que asiste ahí, un muchacho muy joven, y después de eso, nada, pues estuve empezando mi búsqueda de estudios después de salir del colegio, y después de algunas opciones, algunas decisiones que tomé, entré a estudiar la filosofía primero en la Universidad del Minuto de Dios, y después de la filosofía, la teología en la Universidad de los Padres Jesuitas, en una universidad que en Colombia, en Bogotá, se llama la Universidad Javeriana. Así que ahí hice mis estudios de teología, y bueno, después algunas otras cositas por ahí que hemos hecho para conocer un poquito más de la Biblia y caminar en esto. Pues muy bonita carrera, ¿verdad?, de teólogo, y bueno, todo lo que estudió, mira, pues ahora pues lo comparte con nosotros, ¿verdad?, porque es algo bien importante conocer, ¿verdad?, de la teología, de conocer de nuestra iglesia, ¿no? Muchas veces pues nos acercamos a Dios y a través de un retiro, pero realmente pues necesitamos una formación, ¿verdad?, para conocer más de Dios, conocer más de nuestra fe, ¿verdad? Y pues estamos muy contentos de que usted nos esté compartiendo este testimonio, ¿verdad? Este testimonio y el tema, pues hoy, hermanos, el tema que el hermano nos trae, el que nos va a compartir hoy esta noche, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de un laico en la iglesia? Realmente, ¿cuál es esa responsabilidad, hermano Pacho? Lo que nosotros tenemos que hacer como laicos dentro de la iglesia. Bueno, yo creo, José, que lo primero que hay que hacer es preguntarse ¿qué se entiende por laico? Porque yo no sé si la gente que está escuchándonos sabe lo que significa ser laico. Nos gustaría que entonces digamos que el magisterio de la Iglesia Católica, en una carta, en un documento muy importante que se llama la Christi Fidelis Laici, por allá en el numeral 9, si mi memoria no me falla, dice, citando a un texto del Concilio Vaticano II, a la Lumen Gentium, dice que el laico es todo aquel que no es un consagrado, que no es un religioso, que no es un clérigo. Es decir, que para ellos, y luego creo que por ahí es donde yo entraré a tratar de trabajar un poco mi aproximación a la explicación, dice que es todo aquel que participa de la misma experiencia de Jesús que se recibe por el bautismo. Es decir, que es todos nosotros los que en la Iglesia Católica no somos ni sacerdotes, ni diáconos, ni religiosos consagrados, somos laicos. Entonces lo primero que hay que decirle a la gente que los escucha a ustedes en Emmaus Radio es que si usted que me está escuchando no es un cura, no es una monja, no es un religioso, no es un consagrado, pero es un fiel de la iglesia, es católico, aunque no sea muy practicante, usted es un laico. Y como tal, para
para cada uno de los que están compartiendo en este momento, es importante que cada uno revise si siente que Dios lo está llamando a, desde su realidad humana, desde su realidad personal, a servirle a Él, a ser presencia de Él para el mundo. Porque yo me imagino que ustedes, cuando pensaron en este tema, Milton y tú, José, y ustedes en general, pensaron en que hay mucha gente que los escucha, que comparte con ustedes sus redes sociales, que no es sacerdote, que no es religiosa, que no es religioso, pero que siente que Dios le está diciendo que tiene un compromiso, que tiene una expectativa sobre cada uno de los que los escuchan, y que desde esa realidad cada uno debe servirle a Dios en la extensión de su reino. Si ustedes, cuando pensaron en este tema, para proponerme a mí que habláramos sobre esto, estaban pensando en eso, creo que le vamos a ayudar a la gente que los escucha y que los siga a ustedes en las redes. Así que tal vez yo creo que es necesario que revisemos un poco esa comprensión. Y es que si usted, señora, es ama de casa, está en medio de su realidad familiar en este momento, o hay jóvenes que nos están escuchando, que son estudiantes o profesionales, que tienen novia, novio, que viven una realidad normal a la que todos nosotros vivimos, ustedes son laicos, y este programa está hecho para pensar en este ratito que estaremos juntos, cómo nosotros, desde nuestra realidad y desde nuestro entorno, podemos servirle a Dios en donde quiera que estemos. Amén. ¿Escuchando? Eres la respuesta de Dios para transformar en su presencia el entorno en donde tú vives. Qué bueno sería que en este momento tú estuvieras pensando, bueno, ¿cuál es mi entorno? Mi entorno es mi familia, con los que yo vivo bajo estas 4 paredes, bajo este techo. Mi entorno es mi familia un poco más ampliada, mis tíos, mis primos. Mi entorno es mi lugar de trabajo. Mi entorno son mis compañeros. ¿Cuál es mi entorno? Y ahí, cuando tú revisas cuál es tu entorno, entonces tú escuchas que Dios te dice, es ahí donde, si tú eres laico, si tú eres laica, es el primer lugar en donde necesitan que tú estés presente, haciendo evidente a Dios que transforma, que ama y que quiere hacer alguna cosa en la gente que está alrededor. Ser laico es descubrir eso. Ser laico es descubrir que mi primer lugar de encuentro con Dios es la vida cotidiana. Que mi primer lugar de encuentro con Dios es lo que yo hago todos los días. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me preocupa un poco que mucha gente en la Iglesia Católica cree que el lugar en el que Dios se le revela, que el lugar en el que Dios le habla, que el lugar en el que Dios lo enamora, que el lugar en el que Dios lo transforma, que el lugar en el que Dios le habla es en el Santísimo, frente al Sagrario, en la misa, en el grupo de oración, en la parroquia, pero no ha dado el paso de maduración, de crecimiento, para entender que el lugar en el que Dios se revela es la vida cotidiana, es el lugar en el que estoy, y que lo que Dios quiere no es que nosotros seamos más piadosos yendo a lugares de piedad, sino que nosotros seamos más testigos de su amor, presencia de su misericordia en los lugares donde estamos. Es decir, cuando yo descubro que Dios me busca, que Dios me sale al encuentro, que Dios me sale al paso en mi vida cotidiana, ya entonces no voy a pasar tanto tiempo metido en la parroquia, y lo que voy a hacer es descubrir que con mi manager, en mis 2 part-times, con la gente con la que trabajo, con mis compañeros, si soy jefe, con mis subalternos, en mi familia, con los que juego fútbol, con los que voy a cine, con los que voy a teatro, con los que vivo cotidianamente, esos son la nueva custodia, el nuevo lugar en donde Dios me sale al paso. Si yo no entiendo eso,
Tal vez entonces en la parroquia y en el grupo de oración no me han dado las herramientas que necesito para ser un mejor ser humano. Porque atención, José, Milton, creo que es necesario que la gente entienda que la vocación, que el llamado que Dios nos hace no es a ser más piadosos, no es a ser más religiosos. Que la vocación y el llamado que Dios nos hace es a que seamos mejores, seres humanos, a que seamos mejores en la realidad que cada uno vive, y que desde esa realidad cada uno pueda hacer presente a Dios. Ser laico es descubrir que podemos hacer presentes a Dios y que podemos y debemos hacer presente a Dios en todas nuestras realidades. Por eso creo que es urgente, que es necesario que cada uno revise su manera de vivir. Tal vez esta es una de las ideas que yo quisiera que dejáramos presente. Ser laico es entender que la manera a través de la cual Dios le llega a gente que no va a la iglesia es a través de mi manera de vivir. Es decir, es comprender que la pedagogía de Dios no es catequesis, que la pedagogía de Dios no es adoctrinamiento, que la pedagogía de Dios es el contagio existencial, que la pedagogía de Dios es que cada buen cristiano que vive una vida de comunidad, de oración, de sacramentos, de iglesia, se convierta en un agente multiplicador a través de su manera contagiosa de vivir la vida, lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno de optimismo, lleno de solidaridad, lleno de entrega por los demás, y que cuando quienes están a su alrededor lo vean vivir así, se acerquen y le pregunten: oiga fulano, oiga sutana, ¿usted por qué vive así? Y que los que están viviendo así le digan: ah, es que yo tengo una experiencia de Jesucristo el Señor. Es que en la iglesia católica donde yo asisto, a mi parroquia, a mi grupo de oración, a mi movimiento, a mi comunidad, allá me han hecho descubrir a Dios tan vivo, tan presente, tan actuante, que yo estoy lleno de Él, y por eso vivo como vivo. Si no hay contagio, Milton, si no hay contagio, si no hay acercamiento al otro, José, si la gente no se interpela positivamente por la manera en la que viven ustedes no han entendido qué es ser laico, y creo que es tiempo de revisarlo. Pongamos algo de música, Milton, que la gente revise un poco mientras escuchamos esta canción y entramos a la última partecita en esta reflexión de esta noche. Compartamos. Bueno, en un momento regresamos, hermanos, vamos a poner unas alabanzas y regresamos. Están escuchando Emaús Radio, la nueva forma de escuchar radio. Y vamos a mandar un saludo a todos los hermanos que en este momento se están conectando, ya están conectados en Emaús Radio. Vamos a mandar un saludo a los hermanos, a las hermanas del Ministerio de Intercesión Agua Viva. Vamos a mandar un saludo para la hermana Graciela Vargas. También vamos a mandar un saludo para el hermano Julio Guerrero. Vuelvo a repetir al Ministerio de Intercesión Agua Viva. Al hermano Florentino Jaimes, que nos está escuchando ahí en Maynard, Texas. A la hermana María de Lourdes Aguilar, a la hermana Nazaria Sánchez, a la hermana Ana Miranda, a todos los diferentes grupos de Renovación Carismática también que nos están escuchando, a la hermana Rosalinda Alcántara que nos está escuchando ahí en del Valle, Texas, también a la hermana Nazaria Sánchez, también vamos a saludar a todos, a la hermana Rosy Elías, a Adriana Torres, también a la hermana Minerva Rodríguez que está conectada, a la hermana Esmeralda y al Amador Saldaña también que nos está escuchando, a la hermana Estrella Rodríguez, y también al hermano Luciano, a la hermana Mari Baldwin, también a la hermana Mariluz, a los hermanos de allá del grupo de oración de la Santísima Trinidad allá que nos están escuchando, también
al hermano José Savaria también que está conectado, a la hermana Yuli Morales, a la hermana Lisette Turcios, también a los hermanos de allá de Maynard, de Elgin, Texas, a los hermanos del grupo de oración de la Divina Misericordia. Ahí va a estar tú el jueves, ¿verdad, Pacho? El jueves en la Divina Misericordia. También al hermano Martín García, a la hermana Erika Cervantes, Francisco Jaramillo, también un saludo para ir para el padre Bruce Neal que nos está escuchando también, al hermano, también al padre Jairo, también que nos escucha también allá en Taylor, Texas, y a todos los demás personas que nos están escuchando. Vamos a ver también a los hermanos que nos escuchan en las diferentes partes de los Estados Unidos y también ahí en México, ahí en Centroamérica, Suramérica y diferentes partes de Colombia, a los hermanos de San Luis Potosí, a los hermanos de ¿dónde es usted? De Lubianos, Lubianos, que nos escuchan también. A los hermanos de McAllen también, de McAllen, Texas, o también de los hermanos de la frontera, Laredo. Y vamos a continuar con el programa. Bueno, hermanos, estamos de regreso, estamos muy contentos, muy felices de tener aquí al predicador Pacho Bermeo. Y estamos aquí, hermanos, compartiendo el tema, nos está compartiendo el tema. ¿Cuál es la responsabilidad del laico en la iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como laicos? Como ya escuchamos, el hermano Pacho Bermeo nos invita a que salgamos afuera a evangelizar, que salgamos afuera a traer a todos aquellos hermanos que no se han acercado a la iglesia, que no conocen de Dios, ¿verdad? Que es nuestro trabajo. En la iglesia, pues ya estamos ahí en la iglesia, ahora estamos ahí muy felices, pero bueno, hay que ir por aquellos hermanos que no están en la iglesia. Bueno, adelante mi hermano Pacho Bermeo. Sí, yo quisiera, digamos, darle una idea a la gente que nos escucha desde un texto de la Biblia para poder comprender lo que la enseñanza del magisterio quiere que nosotros comprendamos. El magisterio dice que nosotros debemos, los laicos, vivir nuestra dimensión bautismal, es decir, el que somos sacerdotes, profetas y reyes. Ser laico es vivir nuestro sacerdocio, nuestro profetismo y nuestras acciones regias, es como se diría, en la vida cotidiana. Si eso es así, a mí se me ocurre que hay un texto que nos puede ayudar de alguna manera a iluminar esa idea, a iluminar esa propuesta, esa idea. Para los que nos están escuchando que tengan Biblia, saquen su Biblia. Si están en su casa, no sé, sáquenla de debajo de la pata de la mesa donde la tienen nivelando, desempólvenla un poco y ábranla y busquen en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, en los versos 13 y siguientes. Vamos a buscarlo, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 13 y siguientes, 13 al 15 si quieren. Les doy unos segundos para que lo busquen, lo encuentren. Marcos está en el Nuevo Testamento, es el segundo libro del Nuevo Testamento, y ahí vamos a buscar el capítulo 3, versos 13 al 15. Y ahí aparece la escritura para mostrarnos algunos detalles que yo quisiera que tuviéramos presentes para tratar de responder la pregunta de qué es ser laico y cuál es el servicio del laico. Dice la escritura: subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Creó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Se los repito: subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Creó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y con poder de expulsar los demonios. Amén. Amén. Bueno, vamos a decir varias cosas a partir del texto que yo espero que nos sirvan para entendernos como laicos. Primera cosa, Jesús está en el monte. El monte en la Biblia significa el lugar de la comunión con Dios, el lugar de la intimidad con Dios. Jesús sube al monte y estando en el monte
llama a los discípulos, llama a algunos, a los que Él quiso. Es decir, llama porque es su iniciativa. Y los que escucharon ese llamado, los que atendieron a ese llamado, van a Él. Por eso el texto dice, y creo que esto es hermoso, que Jesús, estando en el monte, llama y ellos fueron a Él. Tal vez la primera cosa que hay que decir a partir de este texto es que el llamado es a estar con Jesús. Oigan, ustedes que están allá compartiendo a través de las plataformas de Emaús Radio, de diferentes espacios, a través del Facebook, a través de la aplicación de Emaús Radio, a través de TuneIn, a través de donde estén escuchando, en la página web, ustedes están llamados a subir al monte. Ser un laico es responder al llamado de subir al monte, es decir, de estar en la presencia de Dios, pero de estar en la presencia de Dios que revela Jesús, no en la presencia de Dios como a usted le dé la gana, porque el texto dice que Jesús subió al monte y Él, estando en el monte, llamó a los que Él quiso, y los que quisieron fueron a Él. Los que quisieron fueron al monte con Jesús, es decir, accedieron al encuentro con Dios, pero a través de Jesús. Es decir, es Jesús el que revela al Padre. ¿Por qué soy enfático? Porque hay otras opciones muy respetables, la del Buda, la de la nueva era, la del indio amazónico, hay otras propuestas hinduistas, musulmanas, que quieren ir a Dios o a algunos dioses, pero donde la mediación, donde el camino no es Jesús. Nosotros en la Iglesia Católica, nosotros los cristianos entendemos que como laicos subimos al monte al encuentro con Dios, pero a través de la revelación de Jesús. Es a través de la persona de Jesús donde nosotros accedemos al Padre. Segunda idea, el texto dice que subieron al monte y que los llamó para que estuvieran con Él. Yo creo que no voy a insistir suficientemente diciéndolo 1000 veces, lo que creo que es necesario que entendamos. Y es que ser laico es descubrir que ese monte no es la parroquia, que ese monte no es el grupo de oración, que ese monte es la vida diaria, y que esa vida diaria, acompañada por Jesús, debe convertirse en un lugar de encuentro con Dios. Por eso es que los laicos tenemos que comprender que el automóvil cuando voy de viaje, el bus cuando estoy haciendo mi recorrido en transporte urbano, mi lugar de trabajo, mi casa, mi estudio, mi universidad, mi colegio, donde esté, debe ser visto por mí como el monte. Porque es ahí donde Dios se me revela. Estoy pensando en la Virgen María, en el capítulo 1 a partir del verso 26 de Lucas. Cuando Dios a través del ángel va a buscar a María, María no está en la sinagoga de Nazaret, María no está en el templo de Jerusalén, María está en su vida diaria, y es en su vida diaria donde Dios la busca, y es a partir de ese momento, yo me imagino que esa realidad, la casa, la cocina, donde estuviera María, ya nunca volvió a ser la misma, porque la siguiente, voy a pensar que María estaba en la cocina, y que Dios a través del ángel llegó a la cocina. Cuando se acaba esa escena, yo me imagino que esa noche cuando María regresó a la cocina nunca más volvió a ser la misma para María. Porque la cocina a partir de ese momento
se convirtió en un lugar de encuentro con Dios. Amén. Ojalá ustedes que me están escuchando pasen por esa misma realidad. O sea, yo espero que Noel haga de su trabajo su lugar de encuentro con Dios. Y cuando él tenga una experiencia con Dios poderosísima en su trabajo, la siguiente vez que vaya de la casa en Kyle a su lugar de trabajo, él va a decir: caramba, mi lugar de trabajo ya no es lo mismo que era hasta ayer. Porque ayer en mi lugar de trabajo, como a María, Dios me transformó la vida. Por eso yo creo que si ustedes querían que habláramos de ser laicos, es entender que el llamado que Jesús hizo es a estar con Él, pero a estar con Él convirtiendo nuestras realidades, nuestros trabajos, estudios, vidas cotidianas en un monte donde Dios se me revela. Si eso es así, estoy entendiendo que cuando a mí me bautizaron me hicieron sacerdote. ¿Qué es ser sacerdote como laico? Es estar con Él. Es que yo puedo ser portador de Él para santificar la vida diaria. Es que yo puedo hacer de mi vida diaria como un altar. Por eso dice el magisterio de la Iglesia que los laicos somos los que hacemos del bautismo, entendemos que somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Para qué? Para que nuestra vida diaria sea lugar para celebrar eso. Si mi vida diaria es para que yo celebre que yo soy sacerdote, pues entonces tengo que entender que yo voy a hacer de mi vida diaria un altar. De lo que yo hago, del desgraciado del manager que no me soporto, de la suegra que quiero de todas esas realidades, del trato con mi hija, de mis relaciones interpersonales, de mi ir a bailar una noche a un lugar, yo tengo que transformar todo eso en un altar. Porque yo soy, por el bautismo, sacerdote. Si como laico entiendo eso, entonces yo voy a convertir mi vida diaria en un lugar para presentarle un sacrificio de amor, de alabanza a Dios. Segunda idea, dice el texto de Marcos: los llamó para que estuvieran con Él, sacerdotes, pero los llamó también para enviarlos a predicar, profetas. ¿Y qué es predicar? A mí, a donde me invitan a dictar cursos de formación para predicadores en diferentes lugares, llevo algunos años yendo con alguna frecuencia a Lima, Perú, o a Washington, D.C., a hacer formación para ministerios de predicadores, etc. Una de las primeras cosas que yo les digo es: predicar es predicar. Pre significa antes de, y dicare significa hablar, decir. Predicar es antes de decir, mostrar. Por eso hablo de la pedagogía del contagio. Cuando lo que usted me diga va a ser palabra de Dios para mí, cuando primero usted lo viva. Cuando primero usted lo vive, entonces yo lo veo vivir y digo: ándale, a este le pasa algo. Algo que a mí no me pasa. Este sonríe cuando yo, en cambio, quiero patearlos a todos. Este abraza, este es generoso, este es cariñoso, este es solidario, este está preocupado por los demás, y yo soy un desgraciado, un infeliz que me importa un pepino la vida del otro. No sonrío, estoy amargado. Todo el tiempo estoy con cara de dolor de panza. Algo le pasa a este, y me acerco. Después de que yo me acerco, me hablan de Jesús. Por eso es primero es que se le nota, primero es que lo contagia, primero es que lo muestra, y luego cuando yo me acerco y digo: ¿qué onda? ¿Tú por qué vives así? Ahí me sacan el batazo y me pegan.
y me dicen, no, y me hablan de Jesús, el querigma, de la buena noticia, del amor, de la posibilidad de ser transformado por Jesús como Rey, como Señor. No me van a empezar a hablar por el catecismo, Sí, no. porque hay alguna gente que lo primero que hace es catequizar antes del encuentro. No, eso no funciona para nada. Pues como dice el dicho de la curiosidad. Claro, así tiene que ser. Entonces, Sí. por eso, si lo primero es hacer de mi vida un altar, porque yo descubro a Dios que se me revela ahí a través de Jesús, y yo entonces convierto mi entorno en un lugar para presentarle a Dios lo mejor, eso se llama sacerdote. Pero segundo, predicar, profeta, tiene que ver con la idea de primero encarnar, mostrar y luego argumentar, luego vivir, luego contar. Bueno, si eso es así, entonces es necesario que cada uno entienda que en el bautismo ustedes fueron capacitados para ser sacerdotes, pero también para ser profetas, es decir, para ser portadores de esperanza. Óiganme, ser laicos es ser portadores de esperanza. Ser laicos es tener una mirada optimista de la realidad. Eso es lo que hacían los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento lo que hacían es, por ejemplo, los grandes profetas del Antiguo Testamento surgen en Israel en la época del destierro, cuando Israel los han tomado cautivos, a los del norte, y se los han llevado. Y les han quitado todo, la tierra, el templo. Perdieron todo. Perdieron cuanto tenían. Y en medio del destierro, en un país extranjero, en medio de esa soledad, de esa angustia, de esa agonía, aparecen los profetas a decirles, hay esperanza. Aunque usted no se da cuenta, Dios está actuando. Aunque usted no se da cuenta, Dios está haciendo algo nuevo. Aunque usted no se da cuenta, Dios está moviendo sus hilos y está generando posibilidades esperanzadoras. Eso es actuar proféticamente. Pero si la gente que va a la iglesia católica, el grupo de oración, sale de ahí y sale negativo, Enojado. deprimido, enojado, cantaletosa, sigue gritando, regañando, maltratando, golpeando, Criticando. sigue haciendo, criticando, hablando de los otros, pues ¿qué profeta va a ser? Ahí no es profeta de nada. Por eso el laico que se entiende a sí mismo como profeta es el que es portador de esperanza, el que logra tener una mirada más allá de lo que los demás están viendo. Por eso una de las palabras en hebreo que se utiliza para hablar del profeta es la palabra vidente, es decir, el que ve desde la perspectiva de Dios, el que ve desde otra óptica, ¿sí? Y eso es muy importante. Y tercero y último, a nosotros en el bautismo nos hicieron reyes, reinas. ¿Qué significa? El texto de Marcos dice, Jesús subió al monte, llamó hacia sí a los que él quiso y ellos fueron a él. Creó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y con poder de expulsar los demonios. Bueno, tercero, ¿qué es ser reyes o reinas? Como laicos, es decir, viviendo nuestro bautismo, es actuar en nombre de Dios, dando libertad a los que están esclavizados. Eso es expulsar los demonios. Es hacer que a través nuestro la gente experimente libertad. Mientras que allá afuera todo el mundo está buscando cómo esclavizarnos más, cómo atraparnos en sus redes, cómo meternos en sus mismos comprensiones de la vida, egoístas, en donde lo importante es la plata o lo material, o el tener, o el poder. Lo que nosotros como portadores de Dios, que somos como laicos y que queremos vivir nuestra dimensión real, es decir, nuestra dimensión de reyes o reinas, entendemos que hacerlo es generando libertad, es ayudando a dar libertad, que la gente viva en libertad.
Y voy a darles una definición de libertad para terminar un poco. Y es: libertad es la capacidad que yo tengo de elegir mi respuesta ante un estímulo. Ojalá eso lo aprendiéramos. Libertad es la capacidad que yo tengo de elegir mi respuesta ante un estímulo. Voy a poner un ejemplo grotesco. Cuando hay una perra en celo y sale por las calles, ella está expidiendo unas hormonas que los perros machos las perciben, las huelen. Entonces el perro macho huele y dice: huele a perra en celo. E inmediatamente el perro se levanta buscando ir a montar a esa perra. Ningún perro, viendo que hay 4 perros montados encima de la perra, el quinto perro no se sienta y dice: guácala, qué porquería, yo no quiero ser el quinto en esa perra. No, él va y se monta, porque es un instinto. Nosotros no. Espero que no. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de elegir nuestra respuesta ante los diferentes estímulos. Ante los estímulos que aparecen en los medios de comunicación, yo puedo elegir mi respuesta. Se los voy a decir de otra manera. Ser libre es aprender a decir que no. Ser libre es poder decir que no. Ustedes viven en un país donde uno de los grandes iconos es la Estatua de la Libertad en New York. Yo no sé qué tan libre vive la gente aquí. ¿Por qué? Porque la gente cree que vivir libremente es decir que sí a todo. ¿Puedo comprar armas en Estados Unidos? Sí. ¿Puedo montar un negocio el que yo quiera? Sí. ¿Puedo tener una tarjeta de crédito? Sí. ¿Puedo tener un carro? Sí. Aquí a la gente pareciera que la educaran, y eso lo hemos comprado en América Latina, para decirle sí a todo. Y la gente cree que entre más capacidad tengo de decir que sí, más libre soy. En términos bíblicos, en términos teológicos, es todo lo contrario. Se es libre cuanto más capacidad tengo para decir que no. Que no me postro ante lo que los demás se postran. Que no adoro los dioses que otros adoran. Que no hago lo que otros hacen. Desde esa perspectiva hay libertad. Yo, como laico, que quiero vivir mi bautismo en la dimensión de rey, tengo que ayudarle a la gente a que aprenda a decir que no. Es decir, tengo que ayudarle a que la gente viva en libertad y que pueda elegir su reacción ante un estímulo. Pueda tomar sus propias decisiones también, ¿verdad? Porque si no es así, están siendo esclavos. Y ser libre no es elegir lo que yo quiero, no. Ser libre es elegir lo que me hace mejor, no lo que yo quiero, lo que me hace mejor. Y lo que me hace mejor es lo que me muestra Dios. Soy libre solo cuando elijo aquello que Dios me muestra. Mientras que no sea así, soy un esclavo. Así que ese es un poco como el planteamiento que yo quería hacer en esta noche. Les agradezco a José y a Milton por la invitación para estar con ustedes aquí en Radio Emaús, y quisiera que revisáramos esto que hemos dicho. Tal vez 4 o 5 grandes ideas. La primera, la cotidianidad es el lugar donde los laicos nos santificamos. Es decir, es el lugar donde nosotros descubrimos a Dios que nos habla y que nos transforma. Segundo, a partir del texto de Marcos, Jesús subió al monte, es decir, al encuentro con Dios, y nos llama a subir, a encontrarnos con Dios a través de Él. Si eso es así, nosotros tenemos que entender entonces que la cotidianidad es el lugar donde Dios nos sorprende, donde Dios se nos aparece, donde Dios nos muestra su amor. Y Dios nos llama a vivir lo que nos dio en el bautismo. Es decir, que seamos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Sacerdotes para qué? Para hacer de la vida diaria un altar, para entregarle en la vida diaria y transformar la vida diaria en un lugar de encuentro con Dios, de celebración de la vida. Segundo, para que seamos profetas. Profetas que seamos capaces de predicar, es decir, de contagiar, de mostrar en la vida diaria
Y que cuando nos pidan razón de por qué actuamos como actuemos, tengamos nosotros la formación y las herramientas para hablar de Jesús como la respuesta a la vida. Y tercero, reyes, reinas. Es decir, que somos capaces de ser portadores de esperanza y de libertad. Que podamos ser nosotros capaces de ayudarle a la gente a entender que se es libre cuanto más puede elegir su respuesta ante un estímulo. Es decir, que la gente pueda aprender a decir que no se esclaviza, que no se doblega, que no se arrodilla, que quiere ser diferente, que quiere ser distinto. Por eso creo que es ahí el camino en donde nosotros como laicos entendemos nuestro servicio para la iglesia, pero sobre todo para la sociedad, para el mundo. Eso. Pues muchas gracias, hermano Pacho. Para todas las personas de aquí de Austin, Texas, el hermano Pacho este próximo miércoles va a estar en el grupo de oración de St. Margaret Mary en Cedar Park. El jueves va a estar en el grupo de oración del Sagrado Corazón de Elgin, Texas. Y también el viernes va a estar en el grupo de oración de San Esteban en Salado, Texas. Y también quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes partes de los Estados Unidos, allá también los hermanos de allá de Paraguay, de Lima, Perú, de Argentina, Colombia, también allá de Colombia, Medellín, Colombia, allá en Houston, Texas, en Austin, a los hermanos de Cayo, en el del Valle. Un saludo para todos ellos y todas las diferentes hermanos que nos escuchan por estas plataformas, como decía el hermano, ahí en Facebook y también el canal que tenemos ahí en YouTube. Ahí en YouTube donde pueden ver todas las prédicas ya pregrabadas, las prédicas grabadas que ya tenemos. Ahí en YouTube solo los pueden buscar Emaús Radio. Ahí tenemos variedad de enseñanzas y prédicas, formaciones. Y mis hermanos, nosotros te invitamos también a que si tienes a un familiar o un amigo, compártele de estos medios, de estos enlaces, puedes decirles que cómo pueden bajar la aplicación, ayúdale a bajar la aplicación para su teléfono, para que pueda disfrutar de la programación las 24 horas del día. Estamos transmitiendo las 24 horas del día, prédicas, alabanzas, testimonios, formación, rosarios, devociones. Aquí puedes encontrar de todo en la estación de radio Emaús. Y también, hermanos, si tú tienes quieres que hagan si quieres pedir alguna oración en especial, puedes mandar un mensaje a la página de Facebook en privado por Messenger. Y tenemos los grupos de oración, tenemos unos ministerios de intercesión que ellos van a estar dispuestos a orar por ti. Es el ministerio de intercesión de Agua Viva de Cristo Rey, las hermanitas de los cenáculos de la Divina Misericordia y las hermanitas de la Preciosísima Sangre, que están, ellas están listas y están dispuestas para orar por ti. Hermano Jaime, ¿tiene algo que no solamente agradecer, muchas gracias hermanos por acompañarnos aquí a través de Emaús Radio. Gracias al hermano Pacho Bermeo que nos acompañó hoy desde Colombia, predicador y teólogo, ¿verdad? Y muchísimas gracias de antemano, hermano, por esta enseñanza tan bonita. Bueno, ya entendimos un poco más de lo que es un laico comprometido, un laico, ¿verdad? Que donde tenemos que salir a evangelizar, donde tenemos que ser testimonio nosotros mismos. ¿Para qué? Para que los demás nos crean. Pues muchísimas gracias a todos y yo creo que nos despedimos, hermano. Sí, claro que sí. También le queremos agradecer a la hermana Mari Carmen también que nos abrió sus puertas. Vengas, hermana. Bueno, a ver, aquí para la... Sí, un saludo también para la hermana Mari Carmen también, la coordinadora de la Renovación Carismática también. Que nos abrió las puertas aquí, ¿verdad? Sí, ajá, muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermano, muchas gracias por esa enseñanza, ¿verdad? La verdad siempre hay mucho que aprender y gracias a todos y pues que... Antes de que se me olvide el anuncio también, también para todos los servidores, el retiro que se va a llevar a cabo este sábado, sábado y domingo el 4 de febrero, en San Dominic Savio, en la escuela San Dominic Savio, el hermano Pacho Bermeo va a estar ahí, va a estar el retiro de servidores. ¿De qué horas a qué horas? El sábado vamos a empezar a la 1 de la tarde y se va a terminar hasta las 8. Pueden ver el flyer, ahí tenemos un flyer en la página de Emaús Radio. Para mayor información viene el número de teléfono. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden llamarnos. Pacho Bermeo quiere mandar un saludo para allá, para Colombia. Nos están escuchando en Colombia. No solo un saludo, sino más bien quisiera que termináramos con un momento de oración por la gente que nos ha estado acompañando. Okay. Bueno, vamos a pedir aquí al hermano Pacho Bermeo que nos haga una oración para todos los que están ahí. Bueno, vamos a ponernos en oración, mis hermanos, en este momento. Y adelante, hermano.
Padre, queremos darte las gracias por la vida de las personas que nos están escuchando, por gente que nos ha acompañado este ratito desde el sur del continente, desde Argentina, desde Paraguay, que nos acompaña hasta acá, hasta el norte, hasta esta región bella de Texas y en otros lugares de Estados Unidos y del mundo. Te quiero pedir, Padre, que los bendigas. Te quiero pedir, Padre, que los ayudes cada vez más a descubrir que tú los buscas en medio de su cotidianidad, que su vida diaria es lugar de encuentro contigo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que si hay personas enfermas, necesitadas, que están padeciendo de alguna enfermedad, que están sufriendo por algo, que tienen necesidades en su corazón, que se sienten esclavizadas de odios, de rencores, de recuerdos dolorosos, si hay personas que están angustiadas, sufriendo, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que las bendigas, que las toques, que las llenes de tu gracia, que les des la fuerza de tu amor, la presencia de tu Espíritu, que renueves en ellos las gracias del sacramento del bautismo que recibieron, que reciban ellos ahora una actualización de ser sacerdotes, sacerdotisas, profetisas, profetas, reinas, reyes, que cada uno descubra que ya recibió las capacidades y los talentos que necesita para ser portador de tu amor, empezando por los suyos, por el metro cuadrado donde viven, y desde ahí llevarlo a muchos lugares, que tu presencia sea contagiada a través de los que hemos estado compartiendo este espacio. Te pido que bendigas con una renovada esperanza a los que nos han acompañado ahora, que les des la gracia de vivir con una nueva esperanza, es decir, que sean capaces de ver sus realidades, por más dolorosas y adversas que sean, desde tu perspectiva. Ayúdalos a cambiar su mirada. Ayúdalos para que ya no vivan nunca más como derrotados, nunca más deprimidos, nunca más destruidos, sino a partir de ahora contigo, que descubran que pueden volver a empezar y que es vencedor todo aquel que no se rinde y que es capaz de volver a empezar en ti, que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Milton. Gracias, José, por la invitación. Dios los bendiga con este proyecto de Emaús Radio y que sea para llegar a muchos lugares. Ojalá estemos en contacto. Dios los bendiga a todos los que nos escuchan.